Muy buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global Ecomundo, Ojalá 4RD. Hemos estado conversando sobre las movilizaciones que han surgido de manera abrupta en Chile a propósito del aumento del boleto del metro. Sin embargo, que estamos viendo un movimiento a nivel global que va en ese sentido, desde Hong Kong al Líbano, a los chalecos amarillos en Francia, pasando por las movilizaciones en Cataluña, las grandes manifestaciones por encima del 1.000.000 de personas en Londres en relación al Brexit, los sucesos acaecidos en Ecuador que muestran un panorama y un perfil de grandes movilizaciones. Vamos a comentar un poco los contrastes que se presentan entre los acontecimientos ocurridos en Ecuador y Chile. Estos dos países, separados por unos 3.000 kilómetros de distancia. Ambos movimientos y estallidos sociales nacieron tras decisiones puntuales del gobierno liderado por Lenín Moreno en Ecuador y Sebastián Piñera en Chile, que provocaron una inmediata reacción de la sociedad civil. Destrucción de locales y servicios públicos, saqueos de supermercados, pérdidas millonarias y enfrentamientos entre las policías y manifestantes han sido parte de estas manifestaciones que dejaron sumidas en el caos a ciudades enteras, donde también, sin embargo, se registraron masivas marchas pacíficas y sin incidentes. Pero ¿cuáles son las similitudes y diferencias entre ambas crisis? La génesis de todo ha sido el transporte público. La rebelión social ecuatoriana comenzó luego de que el gobierno de ese país llegara a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para obtener créditos por más de 4.200 millones de dólares. A cambio, el presidente Lenín Moreno debía lograr reducir el déficit fiscal. Para ello anunció un plan de austeridad que, entre otras medidas, incluyó la eliminación de los subsidios a los combustibles vigentes en Ecuador desde hace 4 décadas. Al implementarse, el galón de gasolina extra pasó de costar 1,85 dólares a 2,30 y el diésel experimentó un incremento de más del 120% en las bombas de gasolina. Como es de esperar, esto provocó un alza en la tarifa del transporte público. La reacción de los ecuatorianos no tardó en llegar y en solo un par de horas las manifestaciones se apoderaron de las calles de variadas ciudades del país. Solo 2 semanas después, algo similar sucedería en Chile, luego de que el presidente Sebastián Piñera anunciara un alza de 30 pesos en el precio del metro. Centenares de chilenos anunciaron las famosas evasiones masivas. Esto se tradujo en el levantamiento de torniquetes para ingresar a los andenes sin pagar, a lo que se sumaron ataques a los vagones y a otras disposiciones del transporte público chileno. Sin embargo, a pesar de que el origen de ambas protestas es similar, el transporte público, para el académico de la Universidad de Cambridge y experto en movimientos sociales, Jorge Saavedra, hay una diferencia importante. En el caso ecuatoriano, el alza del transporte fue parte de un paquete de medidas que el FMI le pidió al gobierno de Lenín Moreno para avanzar hacia la neoliberalización del país. Sin embargo, para analistas y observadores en el caso chileno, el país ya está sumido en ese estado neoliberal. Los ecuatorianos reaccionaron por el cambio de esquema de vida provocada por la decisión del FMI, mientras que en Chile ese cambio ya se provocó hace muchos años y genera tales limitaciones a las condiciones de vida que se producen una adhesión masiva en todo Chile. Gobiernos ceden a la presión
pero las reacciones son distintas. Esa es la razón quizás de por qué en el caso ecuatoriano las protestas se detuvieron casi inmediatamente después de que se estableciera una mesa del diálogo entre gobierno y líderes indígenas. Ese día, el 13 de octubre, se acordó la derogación del decreto y con ello se acabaron las manifestaciones. La calma volvió a reinar en las ciudades de ese país. Muy diferente es lo que está sucediendo en Chile. A pesar de que Sebastián Piñera anunció la suspensión del incremento en el precio del transporte público, no se logró apaciguar en lo más mínimo a los manifestantes. En este país, de hecho, se hizo popular un lema que resume el sentimiento popular. No es por 30 pesos, es por 30 años. Para algunos analistas y observadores, las diversas causas que hay detrás del caso chileno va mucho más allá de los 30 pesos de aumento. Hay un descontento, sostienen que es acumulativo y que no tiene que ver necesariamente con el precio del transporte, sino con las interacciones de la gente en su vida cotidiana que se siente discriminada y abusada. Y es que para estos analistas y observadores, en el caso ecuatoriano, al echar pies atrás con la medida, se entiende que no se va a seguir avanzando, pero en Chile es distinto. El listado de demandas insatisfechas de la gente es enorme. Entonces, que se elimine el alza no cambia nada. Los líderes detrás de las protestas masivas, luego de la decisión de Lenín Moreno de terminar con los subsidios a los combustibles, diversos grupos indígenas comenzaron a marchar desde regiones a Quito, la capital de Ecuador. Y a pesar de que las protestas las iniciaron los transportistas, fueron los indígenas quienes finalmente protagonizaron las manifestaciones masivas del país. El caso de Chile es completamente distinto. Las protestas chilenas no tienen un solo líder o un grupo específico que los representen. Al contrario, partió como un movimiento de estudiantes, pero luego con el pasar de los días comenzaron a sumarse miles de personas de distintas edades y diferentes posiciones sociales. Y así hoy se ven involucrados en los cacerolazos jóvenes, ancianos y gente de estratos altos y bajos. Para analistas y observadores, el mundo indígena ecuatoriano tiene una cultura de participación, una cultura organizativa muchísimo más fuerte que la ciudadanía común en Chile. A su juicio, eso es clave porque a la hora de resolver y dialogar, los ecuatorianos lo pudieron hacer. En Chile, en cambio, eso no está resuelto. No se sabe cómo se puede organizar la gente o generar una solicitud de negociación, y eso es un problema, con quién negociar. En Ecuador el movimiento indígena ha logrado consolidar a líderes sociales capaces de aglutinar las demandas de la sociedad. En Chile, en cambio, no existe un equivalente a Ecuador, ni indígena ni no indígena, que tenga esa capacidad de canalizar el descontento. Para analistas y observadores, lo que se generó en Chile es un efecto de contagio que hizo que muchas otras personas se sumaran, pero las demandas pueden ser muy distintas y eso se extiende como un efecto dominó que nadie puede controlar y que no tiene un director de orquesta. Esto es un gran problema para el gobierno chileno. En ausencia de las formas tradicionales para canalizar el conflicto, el gobierno tiene que resolver el problema mediáticamente y difundir un mensaje ciegamente porque no tiene a nadie al frente con quien negociar. Esto indiscutiblemente se tradujo en estados de emergencia y en que el gobierno tuvo que utilizar las Fuerzas Armadas para poder detener las manifestaciones que adquirieron niveles bastante altos. Por otro lado, es importante destacar en cuanto a las ubicaciones del territorio. El lugar donde se iniciaron las protestas en Ecuador y Chile es diferente. En el caso de Ecuador, cuando los indígenas tomaron la batuta de las protestas, repitieron la misma estrategia de movilizaciones anteriores: caminar desde sus comunidades hacia la capital, bloqueando a su vez las principales vías del país. Con la llegada a Quito, el presidente Lenín Moreno se vio obligado a cambiar la sede del gobierno central a la ciudad de Guayaquil. En cuanto a Chile,
las manifestaciones comenzaron en el corazón de la capital, Santiago, específicamente en el interior de las estaciones del metro más emblemáticas de la ciudad. Y a pesar de que el reclamo tenía que ver con el alza en el precio del metro y por lo tanto era una problemática que solo le afectaba a los habitantes de Santiago, con el pasar de las horas, la situación se extendió a otras regiones. Así, ciudades como Valparaíso, Concepción y La Serena abarrotaron sus calles de manifestaciones. Esta diferencia entre Ecuador y Chile deja al descubierto que finalmente, en el caso chileno, casi todo sucede en Santiago de Chile. Es muy preponderante el rol de la capital. En resumen, a pesar de que hay algunas similitudes entre ambos países, también hay grandes diferencias que hacen que las manifestaciones tengan un carácter distinto. Pero lo que sí está claro es que con solo 2 semanas de diferencia, las sociedades de Chile y de Ecuador despertaron con manifestaciones masivas que tuvieron al gobierno de Lenín Moreno en jaque y que aún tienen a Sebastián Piñera sumido en una crisis que parece no tener salida. De hecho, ha anunciado el pasado lunes la renuncia de 8 miembros de su gobierno con carteras importantes. Al mismo tiempo ha planteado un paquete de medidas para tratar de bajar las tensiones y las movilizaciones, incluidas cambios y reformas en el sistema de pensiones. De manera que resulta importante analizar en detalle lo que ha ocurrido en Chile y lo que ha ocurrido en Ecuador, pero sobre todo en Chile, por lo que hemos dicho de que es un país que tiene niveles de crecimiento económico y niveles de índices de mejora de la población importantes, pero sin embargo mantiene un nivel de concentración del ingreso y de desigualdad sumamente importante, por lo cual es importante y fundamental realizar un análisis profundo de esta realidad. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD.